Ahora vamos a resolver un ejercicio de ciclos termodinámicos. Nos dice, un ciclo Ericsson consta de dos procesos isotérmicos y dos isobáricos con aire como fluido de trabajo. Se tiene 1 kilogramo de aire que está a 27 grados centígrados y 120 kilopascales al inicio del proceso de compresión térmica. Anotamos los datos. Tenemos aire, una masa de 1 kilogramo, una temperatura inicial de 27 grados centígrados y una presión inicial de 120 kilopascales al inicio del proceso de compresión térmica. Con esto podemos suponer que al inicio de la compresión térmica, o sea, el proceso de 1 a 2, tiene como presión inicial 120 kilopascales. Bien, esta va a ser nuestra presión de 120 kilopascales. ¿Qué más nos dice? Durante el cual se rechazan 150 kilojoules de calor. Podemos decir que en la etapa de 1 a 2 se rechazan 150 kilojoules. Bien, y esto tiene sentido ya que siempre que se tiene una isoterma, un proceso isotérmico que va de un punto 1 a un punto 2 de subida, se produce un rechazo de calor, ¿sí? Y un rechazo de calor es un calor negativo. Lo contrario ocurre en un proceso en una isoterma, donde el proceso de un punto inicial a un punto final va en sentido de bajada. Se dice que es un calor suministrado y podemos decir que es un calor positivo. Bien, entonces veamos que más nos dice la transferencia de calor ocurre a 1200 Kelvin. Bien, un calor suministrado y un calor transferido es lo mismo, ¿sí? Entonces, podemos decir que el calor suministrado ocurre a una temperatura de 1200 Kelvin. Podemos asumir que esta es la temperatura 3, que es igual a la temperatura 4. El ejercicio nos pide determinar la presión máxima en el ciclo. Anotamos hallar, inciso A, la presión máxima. Inciso B, la producción neta de trabajo. Trabajo neto. Inciso C, la eficiencia térmica del ciclo. Bien, nótese que en el ejercicio no nos pide encontrar las variables termodinámicas, así que en lo posible vamos a evitar el cálculo de estas. Planteamos una solución, una resolución para el ejercicio. Para empezar, la presión máxima lógicamente será la presión que existe en el punto 2 y en el punto 3. Ya que en el punto 1 ya se tiene una presión de 120 kilopascales. Bien, entonces, ¿cómo encontramos la presión 2? Podemos encontrar las variables termodinámicas en el punto 1 y usar la ley de Boyle para encontrar la presión en el punto 2. Pero si realizamos un análisis en la etapa o en el proceso de 1 a 2, podemos notar que
se tiene temperatura constante, con lo cual la variación de energía interna es igual a cero. Esto nos da que el calor de 1 a 2 es igual a el trabajo de 1 a 2. Bien, entonces, como vemos, este dato ya lo tenemos, es menos 150 kilojoules. Ahora, en un proceso isotérmico, el trabajo también es igual a moles, constante R, por temperatura, logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Qué más? En la etapa de 1 a 2, la temperatura es constante, con lo cual podemos aplicar la ley de Boyle. Esto nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. De aquí despejamos volumen 2 sobre volumen 1, que va a ser igual a presión 1 sobre presión 2. Esta ecuación podemos emplazarla en la fórmula de nuestro trabajo de 1 a 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Trabajo de 1 a 2 igual a n RT logaritmo de, en lugar de volumen 2 sobre volumen 1, podemos usar presión 1 sobre presión 2. Bien, ahora necesitamos encontrar el número de moles. Ese cálculo lo realizamos acá. Número de moles es igual a masa sobre peso molecular del aire. La masa es 1 kilogramo y el peso molecular es 28.96, con lo cual tenemos el número de moles 1000 gramos entre 28,96. Nos da 34,53 moles. Bien, reemplazamos en la ecuación. Tenemos que el trabajo de 1 a 2 es menos 150 kilojoules. El número de moles es 34.53 moles por la constante R, que la vamos a usar en kilojoules, 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoules mol Kelvin. Por la temperatura de 27 grados centígrados. Esta temperatura convertida a Kelvin son 300 Kelvin. Entonces usamos la temperatura de 300 Kelvin por el logaritmo de la presión 1 sobre la presión 2. Conocemos que la presión 1 es 120 y la presión 2 es nuestra incógnita. De esto nos da que la presión 2 sale 240 kilopascales. Entonces, este es nuestro resultado. La presión máxima es 240 kilopascales. Bien, con esto tenemos el resultado del inciso A. El inciso B nos pide encontrar el trabajo neto del ciclo termodinámico.
va a ser igual a trabajo de 1 a 2 más trabajo de 2 a 3 más trabajo de 3 a 4 y trabajo de 4 a 1. Para empezar, el trabajo de 1 a 2 ya lo tenemos para la primera etapa. El trabajo de 2 a 3 se produce cuando tenemos la expansión isobárica de 2 a 3. Entonces, esto es lo que deberíamos encontrar. También el trabajo de 3 a 4 y por último el trabajo de 4 a 1. Bien, aquí se puede notar en el gráfico que el trabajo de 2 a 3 es el contrario al trabajo de 4 a 1. Esto lo vamos a verificar con las fórmulas. ¿Cómo es el trabajo de 2 a 3 en un proceso isobárico? Proceso de 2 a 3 a presión constante. Trabajo de un proceso a presión constante es igual a presión por variación de volúmenes. Es decir, volumen 3 menos volumen 2 para esta etapa. ¿Sí? Y si analizamos el proceso de 4 a 1, tenemos que el trabajo de 4 a 1 es presión, puede ser 4, por la variación de volumen 1 menos volumen 4. Si reemplazamos el volumen por la fórmula de la ecuación universal de los gases, que es moles por R por temperatura sobre presión, decimos que la presión 2 por el volumen 3, que es moles constante R por temperatura 3 sobre presión 3, menos moles por constante R temperatura 2 sobre presión 2. Ahí lo tenemos reemplazada la fórmula, ¿no? Como la presión 2 y la presión 3 son iguales, podemos simplificar las presiones. Además, podemos factorizar el número de moles y la constante R, dándonos como resultado moles por R por temperatura 3 menos temperatura 2 igual al trabajo de 2 a 3. Lo mismo va a ocurrir en el proceso de 4 a 1. Haciendo las simplificaciones, al final nos va a dar como fórmula moles por R por temperatura 1 menos temperatura 4. Ahora, si observamos la gráfica, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y la temperatura 3 igual a la temperatura 4. Entonces, podemos emplazar en la fórmula del trabajo de 4 a 1. Trabajo de 4 a 1 es igual a moles, constante R, temperatura 1 es igual a temperatura 2 y temperatura 4 igual a temperatura 3. Si factorizamos el signo negativo, al final nos sale moles por constante R por temperatura 3 menos temperatura 2. Entonces, ¿qué observamos acá? El trabajo de 2 a 3 es igual a el negativo del trabajo de 4 a 1. B. Si observamos las fórmulas que nos sale, podemos afirmar esta suposición. Bien, entonces, en la fórmula del trabajo neto podemos decir que
el trabajo de 2 a 3 y el trabajo de 4 a 1 se van a eliminar. Por último, lo que nos faltaría encontrar es el trabajo de 3 a 4. Entonces hacemos el análisis en el proceso de 3 a 4. Ocurre a temperatura constante. Bien, con esto tenemos que el trabajo de 3 a 4 es igual a moles constante R por temperatura 3 logaritmo de volumen 4 sobre volumen 1. A la vez, esto es igual a moles por constante R por temperatura 3 logaritmo de presión 3 sobre presión 4. Y aquí era volumen 3. Bien, esto sale del mismo análisis que hacíamos en la etapa de 1 a 2. Al ser igual un proceso a temperatura constante, podemos obtener la misma fórmula que obteníamos para ese proceso. Bien, y aquí reemplazamos datos. Trabajo de 3 a 4 es igual a moles, que es 34.53 por constante R, 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol por Kelvin por la temperatura 3, que es 1200 Kelvin por logaritmo de presión 3 entre presión 4. La presión 3 es 240 y la presión 4 es 120. Bien, hacemos este cálculo y el resultado me sale 600 kilojoules. Bien, con lo cual, trabajo neto sería igual a trabajo de 1 a 2 más trabajo de 3 a 4. El trabajo de 1 a 2 es menos 150 kilojoules más 600 kilojoules. Trabajo neto da como resultado 450 kilojoules. Bien, ese es el resultado. Por último, el inciso C de este problema me pide hallar el rendimiento del ciclo. Para el inciso C, el rendimiento del ciclo es igual al trabajo neto sobre el calor suministrado por 100%. El trabajo neto lo tenemos. El calor suministrado es el que deberíamos encontrar. Ahora, deberíamos analizar primero en qué puntos ocurre el suministro de calor o en qué etapas. Observamos que en el proceso de 3 a 4 ocurre un suministro de calor, ¿sí? Así que vamos a considerar que el suministro de calor ocurre en el proceso de 3 a 4. ¿Dónde más podríamos afirmar que ocurre un suministro de calor? Cuando un proceso, ya sea a presión o volumen constante, ocurre entre el salto de una isoterma de menor valor a una isoterma de mayor valor. Es decir,
entre esta isoterma más cercana al origen hacia una isoterma más alejada del origen. Podemos decir que sale, es un proceso saliente. Entonces, el calor de 2 a 3 también se va a considerar para este caso. Las siguientes etapas, ¿cuáles serían? Proceso de 4 a 1. Es lo contrario al proceso de 2 a 3. En este proceso estamos ingresando o está acercándose al origen. Los procesos que se acercan al origen son calores negativos, al igual que en las isotermas que se dirigen de un punto inferior a un punto superior. Entonces, solamente tomamos en cuenta el calor de 3 a 4 y el calor de 2 a 3. Para empezar, calor de 3 a 4. El proceso de 3 a 4 se da a temperatura constante, con lo cual la variación de energía interna de 3 a 4 es 0. Esto nos da que el calor de 3 a 4 es igual al trabajo de 3 a 4. Bien, entonces este calor serían 600 kilojoules. Por último, el proceso de 2 a 3 nos va a dar el calor de 2 a 3, esa presión constante. Entonces, el calor es igual a la variación de entalpía. Bien, entonces la variación de entalpía para este proceso es igual a moles Cp por variación de temperatura. Al ser el aire un gas poliatómico, podemos determinar que el Cp es 7 medios de R por la variación de temperatura. Bien, realizamos el cálculo. Moles es 34,53. Por 7 medios de R, que es 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoules mol Kelvin. Por la variación de temperatura de 2 a 3. ¿Cuáles serán las temperaturas 3 y la temperatura 2? Temperatura 3 es 1200 Kelvin y la temperatura 2 es 300. Bien, con esto tenemos el calor de 2 a 3. Me da 904,3 kilojoules. Bien, con lo cual el calor suministrado es 600 más 904,3 kilojoules. Entonces, los reemplazamos en la fórmula del rendimiento. Tenemos que el trabajo neto es
450 kJ sobre la suma de 600 más 904 kJ, todo multiplicado por el 100%. Tenemos que el rendimiento es 29.9%. Bien, así vemos que no es necesario encontrar todas las variables termodinámicas para determinar el rendimiento de un ciclo termodinámico o el trabajo neto o la presión máxima.